A la letra dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Preguntas de integración, familia y amigos. En este momento el objetivo es hacer un pequeño complemento a nuestro proceso de formación en nuestro programa de reuniones familiares y de amigos, y también en hacer un recuento para quienes llevamos un generoso tiempo de habernos convertido al Evangelio y que hay cositas que las podemos mejorar y que podemos aprender aún más sobre estos principios para cuando alguien nos pida razón de por qué predicamos y hablamos como hablamos, tengamos todas las respuestas a la luz de la Escritura. Gloria al Señor Jesús. Entonces, lo primero que alguien nos preguntó es: ¿por qué si hay una sola Biblia y hay un solo Dios, hay tantas denominaciones? Y esa pregunta me gustó mucho, porque la Biblia tiene la respuesta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. La gente sí quiere oír muchas cosas. La gente quiere escuchar discursos bonitos. La gente quiere escuchar mensajes llenos y cargados de emociones. Pero yo le quiero decir en el nombre de Jesús que para que podamos llegar a la gloria de Dios, lo único que nos puede salvar es la doctrina de la verdad. Pero aquí dice que cuando ese tiempo se cumpla, muchos no sufrirán la sana doctrina, pues tienen comezón de oír muchas otras cosas. Hay gente que dice: yo no quiero escuchar a ese muchacho, porque ese muchacho ni siquiera se estudió. Algunos de pronto se enfocan así, considerando la elocuencia y la oratoria o la retórica que puede ofrecer la capacitación secular. Pero podemos irnos a la Biblia y mirar que Pedro era un hombre del vulgo, sin letra. Pero todo lo que habló lo hizo en la unción del Espíritu Santo y generó un importante resultado en todos los que le pudieron escuchar. Mientras que Pablo era un hombre muy letrado, muy elocuente, políglota. Pero cuando intentó ir en su propia habilidad, perdió el tiempo. Por eso en alguna ocasión le dice al pueblo: ¿cómo puede ser entonces que como que he sentido que he perdido mi tiempo entre vosotros? Pero después uno también ve que ese mismo apóstol Pablo, aunque tiene toda esa preparación y es tan profundo en las Escrituras, resalta que la bendición de su trabajo fue por causa de ese tiempo a la oración, al ayuno y a la búsqueda de la presencia de Dios en espíritu y en verdad. No buscamos a Dios solamente por un requisito, lo buscamos porque realmente es la necesidad de nuestra alma. Hoy el mundo necesita a Cristo, y para poder ver a Cristo es necesario el testimonio de quienes conocen la verdad. Y es importante, si es necesario, sufrir por causa de la sana doctrina. Y no caer en el error de tener ese comezón de oír, pero no querer oír lo que realmente hay que oír. Así que la primera parte de la respuesta está aquí. Dios es uno, la Biblia es una, las doctrinas son absolutas y también el mensaje de la Biblia es inalterable. Apocalipsis 22:18. Pues yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿De dónde surgieron entonces tantas formas de culto y la multitud de denominaciones? Del comezón de oír y del montón de maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartaron de la verdad del oído, como lo dice Timoteo, pero también lo sustenta el capítulo 4 de Tito en el versículo 1, que dice: gloria al nombre de Jesús. Primera Timoteo 4:1 dice: algunos apostatarán de la fe, es decir, van a cambiar la esencia de la verdad. Después de esa coma dice: escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que por eso hoy uno puede ver que en muchas partes llevan cosas a los hombres y veneran a los hombres como si fueran dioses, cuando el único que merece la honra, la gloria, la alabanza, el reconocimiento es nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente todavía sigue llevando amuletos y llevando cosas para que otras personas les bendigan. La bendición se obtiene cuando le caminamos firmes a Jesucristo, sin claudicar. Así que en esta primera pregunta vamos entonces aclarando este principio. Otra pregunta que alguien nos hizo, porque como buenos evangelistas no nos podemos quedar quietos, así tengamos que usar un montón de cosas, pero el trabajo misionero se sigue haciendo en el nombre de Jesús. Muchas cosas se pueden estancar, pero la obra de Dios jamás será detenida. Y aquel que ha recibido comisión y propósito sabe que el que ha enviado también respalda y bendice y sostiene y prospera la causa de aquel que ha sido enviado. Entonces muchos dicen: pero ¿por qué no se detienen? Hechos capítulo 5 verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pues la salvación es el resultado de la predicación. Y esto es algo que no solamente sucede aquí en estas cuatro paredes con el remanente que pueda venir, sino que es necesario seguir expandiendo ese testimonio hasta donde sea necesario en el nombre del Señor Jesús. Hechos 5:42 resalta: si la iglesia primitiva no cesaba, hoy tampoco cesaremos de enseñar y predicar a Jesucristo. Debemos resaltar que las escrituras son puntuales a la doctrina cristiana. Desde el fundamento, enseñanza bíblica. Y es necesario que usted y yo podamos oír, leer, entender, creer, obedecer y permanecer. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la salvación. Otra pregunta exacta que alguien nos hace: bueno, y entonces, ¿cuándo inició la iglesia? ¿Y cómo podemos conocer si la iglesia es de Dios realmente o es una falsa doctrina? Hechos capítulo 2 versículo 4 tiene la respuesta. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que la iglesia de Jesucristo inicia con el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Hoy hay una causa que nos preocupa, y es que hay quienes de pronto, por una u otra cosa, han entrado en un letargo o en un adormecimiento espiritual. ¿Cómo se puede salir de ese problema? Haciendo lo que dijo el salmista: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Él mismo en su momento de oración se reclama en su alma que despierte su pasión, su devoción y su fervor para buscar de Dios. Hoy muchos no están considerando necesaria la unción del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. No podemos perder de vista que lo que nos hace apostólicos es la doctrina, y lo que nos hace pentecostales es el avivamiento del poder del Espíritu Santo. Y si alguien de pronto en ese sentido se ha apagado, yo le invito en el nombre de Jesús que avive el fuego del don de Dios que hay en ti y que te fue dado.
porque la iglesia del Señor se caracteriza por el mover y por la llenura y por el propósito del Espíritu Santo, con las diferentes señales que hasta hoy nos acompañan. Y voy a extenderme un poquito en esta respuesta. La iglesia nació hace más de 20 siglos y ha continuado la doctrina primitiva de los apóstoles del Señor. ¿Cuál es esa doctrina? Bueno, todo ese propósito se encuentra en todo el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Jesús funda su iglesia en Jerusalén entre los años 30 y 33 en su vida, para que se extendiera por todas las naciones, con el principio determinante de que todo se haga en su nombre, Jesucristo. Así que, más allá de hablar del mover de la llenura del Espíritu Santo, debemos hablar de la autoridad del nombre de Jesús. Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, definiendo en ese pasaje de una manera implícita la necesidad del bautismo en su nombre. El bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados. Desde el día de Pentecostés, según el capítulo 2 de los Hechos, se convirtieron más de 3,000 personas. Ellos oyeron el mensaje, entendieron que ese Jesús es Señor y Cristo, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y allí estaban todos los otros apóstoles dando testimonio y haciendo el trabajo con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Pablo, en una de sus cartas, muestra el origen de la iglesia desde antes de todos los tiempos en la mente del Señor, en Efesios 1:4, donde se resalta: según nos escogió en Él, marcando el propósito de uno solo que gobierna el cielo y la tierra y todo cuanto existe, y a eso se le llama unicidad. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la iglesia del Señor se caracteriza por ser un pueblo celoso en el buen comportamiento y en una vida que profesa la piedad. Y la piedad también se traduce como vida de santo. La iglesia pasa a América Latina ubicándose desde el Canadá, de donde fue enviado nuestro hermano misionero Larsen, hace ya aproximadamente 83 años, en Colombia. La iglesia pentecostal de Colombia, somos esa iglesia unicitaria y autónoma en nuestro país y también con cobertura en otros países, en plena celebración de nuestros 83 años ahora. Gloria a Dios. Predicamos la doctrina de la unicidad de Dios con todas sus implicaciones cristológicas, tales como practicar el bautismo en el nombre de Jesús, haciendo una interpretación y una hermenéutica exacta del propósito de Mateo 28:19 también, resaltando que ese Jesús es Padre eterno y príncipe de paz, que enamora la salvación de los hombres. El verbo se hizo carne, fue manifestado Dios en carne, y que Él es el mismo Espíritu de verdad. Aleluya, gloria a Jesús. Y también, más allá del bautismo, somos considerados como parte de esa iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo en el mundo entero. Y de acuerdo a la circunstancia y a la situación de cada país, entonces se legisla el nombre a nivel organizativo, pero la doctrina como tal no puede ser alterada. Según cálculos cuentan que tenemos millones de creyentes, de los cuales más de 4,500 son pastores, muchos más de 4,500. Distribuidos en alrededor de unos 4,300, 4,500 y más templos en Colombia, en un orden de 33 a 35 distritos. Y los demás ministerios tienen un enfoque de ministerios especiales, como por ejemplo, hay pastores dedicados solo a asuntos étnicos. Hay hombres de Dios dedicados de tiempo completo a evangelizar y hacer programas en población sorda. Tenemos fundaciones como la Fundación de Educación Cristiana y un equipo de hombres y mujeres dedicados a esa misión. Tenemos misión juvenil, población vulnerable, grupos disociales, misión carcelaria, Corpentunida y Fuerza Pública y Militar e INPEC, entre otras áreas. En algunos distritos, congregaciones enormes, y en otros como el nuestro, congregaciones pequeñas.
Para marzo, quiero resaltar algo aquí, no obstante, con presencia en más de 53 países en donde se inició con un misionero y que algunos de esos países ya son autónomos administrativamente en el nombre de Jesús. En el 2014, el portal de investigación acerca de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ocupó el puesto número 3 en sitios religiosos visitados en Colombia. Yo sé que eso se ha duplicado y triplicado mucho más en este tiempo cuando cada congregación local de una u otra forma anuncia o hace eventos a través de las redes sociales. Esto también es un registro sacado de Alexa, que es una página en donde hoy entendemos que se superan los promedios por muchísimo de acuerdo a lo que era el resultado de esa investigación para el 2014. Aquí entonces estamos mirando los detalles, los sellos del pueblo, y lo que ha caracterizado el pueblo del Señor ha sido el celo por una vida de santidad y obediencia, el sello de la autoridad del nombre de Jesucristo y el mover del Espíritu Santo con las señales que nos acompañan. Pues el Señor también dice, estas señales seguirán. Y parte de esas señales es el hablar en lenguas, el sanar enfermos, echar fuera demonios, que se impongan las manos sobre los enfermos y sean sanos, etcétera, etcétera, como resalta Marcos 16:15 en adelante. Y bueno, el tiempo avanza, pero tengo unos minutos y hoy quiero que aprovechemos este espacio para responder preguntas. La otra pregunta que alguien nos hizo, y que todo lo estamos dando por respuesta a la luz de la Biblia, la pregunta fue: ¿cómo debe ser nuestra presentación para vivir el culto? Amén, esto es hermoso. ¿Cómo debe ser nuestra presentación para vivir el culto? Entonces, Tito 2:5 habla de la castidad, del pudor y de la modestia también, y lo resalta Primera de Pedro 3:2, Sofonías 2:1 y Primera de Timoteo 2:9. Pero ¿qué es la castidad? Porque el principio está en la Biblia, pero muchas veces lo que necesitamos es sacar el significado para aplicarlo en nuestra cotidianidad. Porque la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra presentación para vivir el culto? Bueno, primero hay culto como este que es en un momento de alabanza y adoración, de máxima reverencia al Señor, pero hay culto racional que son las 24 horas nuestros miembros dedicados a nuestro Dios. La castidad entonces es la renuncia a todo placer desordenado. A eso se está refiriendo Tito 2:5 y Pedro 3:1 en la primera epístola. Pero también habla del pudor. Y el pudor es sentir vergüenza de exhibir o exponer el propio cuerpo. Entonces realmente no es que alguien esté diciendo, es que tienes que ponerte la falda. No, es que Dios no obliga. Yo cambio, regulo y hago un módulo distinto en mi conducta cuando entiendo los principios, porque el propósito de la ley de Dios en nosotros es que Dios es moral. A esto entonces alguien me preguntó, hermano, y entonces si una hermana trabaja en el campo, ¿cómo hace? Y yo le dije, claro, el contexto nos ubica. Sería más pecado ponerle una falda incómoda a la hermana si se va a subir a un caballo. Eso sí es pecado. Porque depende de la circunstancia, la cultura y la necesidad del lugar. Así también se ubica el principio más allá de la cultura. Hay que hablar entonces del pudor, que es también sentir vergüenza de tratar temas relacionados con su sexualidad. Y hay gente que hoy incluso se reúnen en grupos grandes y hablan de una cantidad de cosas. Eso es relacionado al tema de su intimidad y de su orientación sexual, cuando realmente debemos ser cuidadosos y que estos temas se eduquen con sabiduría desde la misma casa. Hoy hay muchos problemas con niños y adolescentes precisamente porque desde casa no se les está enseñando la castidad. Simplemente le dice a la niña, colóquese la falda. ¿Pero por qué? Hay que enseñarle el que es castidad y que es pudor. Se está cuidando de que no haya cabida a ningún placer desordenado y que no haya oportunidad de exhibir o exponer su cuerpo o estar por ahí tratando temas de su intimidad como tal. Pero también se habla de la modestia, que no hace ostentación
de sus cualidades o de sus éxitos y que tiene una manera moderada de comportamiento y de buena conducta. Eso lo resalta Timoteo 2:9 al 15. Entonces, qué bueno cuando se es humilde y se es ubicado y no se hace ostentosidad por causa de su éxito y es alguien equilibrado. Podríamos decir que tiene templanza, que tiene un criterio bien definido, un carácter estable. Pero también hablamos de valores, porque hay valores. No son los valores que nos da el mercado, son los valores que nos ha dado Dios por medio de su palabra. Porque hoy la gente quiere vivir de acuerdo a los valores que vende el mercado, y el mercado ya vende cosas que realmente delante de Dios no tienen valor. Hay poder en el nombre de Jesús. Esa valoración de acuerdo a la palabra, que nos amemos a nosotros mismos, que tengamos un excelente cuidado de nosotros, una buena autoestima y una excelente relación social. Uno puede ver que todos los hombres de Dios se preocuparon y se esforzaron por ser gente de buen ejemplo, que sus palabras iban acompañadas y adornadas con sus buenas acciones. Pero hay otro principio importante, el ornato, y lo resalta Pedro 3:4. ¿Qué es el ornato? Es ese conjunto de cosas que embellecen de acuerdo a la esencia del ser. Si mi esencia de ser es que es hijo de Dios, es que es hija de Dios, entonces asimismo tiene un conjunto de cosas que embellecen su identidad, independiente a lo que el mercado afuera le está ofreciendo. Yo espero que esto lo esté entendiendo y se lo comparta a su generación, hijos, nietos o demás que pueden participar. Pero también la Biblia habla de atavío. Allá en Jeremías 4:30 y Primera de Pedro 3:3, el atavío es ese conjunto o esa forma de vestido que se sale del común denominador de los demás. Así que puede haber un atavío indecoroso. Por ejemplo, la Biblia habla del atavío de la ramera. Y no es algo extraño, la Biblia lo dice y dice que va provocativamente y que sus palabras hacen caer a los insensatos, y que parece que tuviera dulzura, pero su final es la muerte. Pues también dice que la mujer casa la preciosa alma del varón. Entonces, qué bueno es cuidar el atavío, pero como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra presentación para vivir el culto? Ya establecimos que hay culto de momento y que hay culto racional las 24 horas. Y que más allá del elemento que se tiene puesto, va el principio de acuerdo a la condición del lugar y a la necesidad de la conciencia de aquel que se ha convertido a Cristo Jesús. También hablamos del temor. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mucha gente no se adecúa bien porque no le tiene temor a Dios. El que teme a Dios cuida su identidad. El que teme a Dios guarda la palabra. El que teme a Dios ama el mandamiento. El que teme a Dios se preocupa por discernir las sagradas escrituras. El que teme a Dios aprende a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno o lo malo. Bendito el nombre de Jesús. Así que qué bueno es temer a Dios. Es lo que también orienta según 1 Timoteo 2:10. Pero ¿qué es temor? Realmente no es miedo. El temor es el reconocimiento y trato con respeto, honor, reverencia y amor. Cuando usted y yo tenemos respeto, honor y reverencia y amor para con Dios, lo reflejamos en nuestro cuerpo. De la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que se lleva aquí adentro se refleja en todo lo que somos en nuestra cotidianidad. Pero también se requiere ser prudentes. ¿Y qué es alguien prudente? Tito 2:6, Mateo 25:2 en la Biblia resalta esto. Pero ¿qué es prudente? La Biblia también habla en Samuel de que David era un hombre prudente en sus palabras, que hablaba cuando era necesario hablar y callaba cuando sabía que era necesario estarse en silencio. ¿Qué piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos? Eso es ser prudente. Si yo sé que tengo un riesgo al hacer algo, entonces no lo hago. Pero si yo sé que tengo una bendición hermosa, si lo emprendo y si lo logro, entonces lo hago.
El prudente toma riesgos, pero planifica y pone todo en las manos de su creador. Así que qué bueno que como pueblo seamos prudentes y adecuemos y modifiquemos nuestra conducta, porque esta palabra tiene semejanza a la modestia, que es caminar con moderación, evitando recibir o producir perjuicios innecesarios. Si Dios quiere algo de nosotros es que seamos prudentes. Gloria al nombre de Jesús. Y también Dios habla de que los hombres con dignidad e idoneidad lleven el testimonio de su casa y de su familia. Lo expresa como requisito del obispo en Timoteo 3 y como elemento importante en los diáconos en el mismo capítulo en los siguientes versos. Que los caballeros en todo el sentido de la palabra, sean honorables. En lo social, en lo espiritual, en lo secular, en lo emocional, en lo afectivo. Dios quiere gente que marque la diferencia y que en todo lo que hace refleje su gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Otra pregunta que tengo aquí, y ya bueno, nos queda un minuto, y después veremos las otras preguntas porque realmente compartir estos temitas es una bendición, porque son cosas prácticas que no se nos pueden olvidar y que a veces es parte de lo que se dialoga en nuestras reuniones familiares y de amigos. Gloria a Jesús. ¿Qué significa fornicación o adulterio? Bueno, cuando uno mira un poquito también el diccionario, el adulterio se produce cuando una de las personas que son casados o casadas, bueno, personas casadas, o el hermano y la hermana, o ese hombre, esa mujer, que es el modelo bíblico. Porque hoy ya, de acuerdo a las leyes de nueva ideología, entonces, de acuerdo a la elección de conducta, porque realmente no se nace con esa orientación, es algo que se decide por causa de lo que se edifica aquí. Pues la Biblia dice que desde que somos un embrión y científicamente desde que se es un cigoto con pocos días ya está el sexo definido. Así que es un asunto de conciencia, de mentalidad. Y aquí también se habla entonces que el adulterio se produce cuando alguien que es casado humilla su intimidad y mancha su lecho con pecado al mantener una relación sexual con alguien ajeno a su cónyuge. Eso más exactamente es el adulterio. Y la fornicación tiene un sentido mucho más amplio, porque habla de ese griego o hebreo porneia, que tiene que ver con toda forma de aberración sexual. Pero también se produce cuando dos personas que no están casadas mantienen una forma de intimidad sexual. Y el Señor dice en su palabra, porque es que hay que casarse. Entonces, cuando uno define qué es fornicación y qué es adulterio, surge otra pregunta y con esto cierro y después hablamos de lo otro. ¿Por qué es tan importante casarse según la Biblia? ¿Por qué es tan importante casarse como parte de la iglesia? Y estas son preguntas que estamos dando de forma abierta por amor y bendición a alguien que lo necesita también. Bíblicamente, para cortar con el pecado de carácter moral. Dios es un Dios moral. Para la gente hoy en día como que no hubiera problema, pero delante de Dios sí hay un problema. Proverbios 6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Mire, más claro no puede ser. Esto es palabra de Dios, esto no fue el invento del pastor. Heridas y vergüenza hallará, la gente sufre. Vea, yo he visto casos de gente que se le ha enseñado la verdad del evangelio y terminan continuando en pecado, mancillando la carne y con los hijos perdidos y en enemistad. ¿Cómo puede ser posible que alguien deje de amar su propia sangre por amar vivir en pecado con alguien más? Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso es que tantos hogares se están desbaratando, porque mientras no estén de acuerdo a la moral de Dios y consientan el pecado después de haber adquirido conciencia, solamente el amor y la gracia del Señor les puede ayudar a vivir diferente y a vivir agradables y a alcanzar la victoria. Hay gente que dice, no, es que si yo me caso vienen los problemas. No. Si usted lo hace en el temor a Dios, por casarse viene la bendición. Porque el Señor también dice, honrosos sean todos el
el matrimonio y el hecho sin mancilla. El matrimonio es la bendición del Eterno en medio del hogar. Y después dice, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nadie quiere el juicio de Dios, pero esto es uno de los elementos que hace que Dios juzgue la gente. También dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de su venganza. Por eso se han visto tantos casos de violencia y hasta homicidios por problemas sentimentales. La falta de una buena moral en el epicentro de cómo nace una familia, un hogar. Proverbios 6:26. Porque por causa de una ramera, el hombre puede ser reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Hermano soltero, cuídese. Si usted sabe que es soltero y está pidiendo en Dios la voluntad de Dios, entonces cuídese dentro de ese propósito. ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Porque a veces el joven dice, ay, es que tengo una novia, pero vamos a estar por allí solitos. Y a veces como que no existe un padre sabio, una madre sabia que ayude a direccionar y a orientar a esos muchachos. Y después cometen, caen en pecado y los obligan por causa de haber estado en un encuentro a que se casen. O peor aún, vienen embarazos innecesarios y entonces los condicionan por causa de la criatura. Pero yo creo que el matrimonio no puede ser causa de una criatura. El matrimonio es causa del amor que se tiene una pareja y que debe ser algo de honra y no generalmente puede ser el resultado de haber pecado. Hay que abrir conciencia y entender bien las cosas. También dice, la ley en ese caso, para quienes cometían ese pecado, era sin misericordia. Hoy vivimos bajo la gracia y hay oportunidad de corregir, pero en la ley no había opción. Vea lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Y la ley decía que deberían ser apedreados. Hoy por gracia, una oportunidad para no seguir en el pecado. Ay, es que yo tengo miedo a casarme. No, póngase a orar y busque la presencia de Dios porque es la bendición lo que le hace falta. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés se ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y el Señor sabiamente les dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y todos se fueron desde el mayor hasta el menor. Y llega entonces el Señor y se acerca a ella con amor y misericordia y gracia y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Un encuentro verdadero con el Señor nos transforma la manera de seguir viviendo. Hay gente que no ha cambiado porque aunque dicen que se encontraron con Dios, realmente no han tenido una experiencia de encuentro absoluta y personal con Dios. Las experiencias personales con Dios transforman la vida. Porque ese encuentro es impresionante cuando alguien de verdad lo ha experimentado. Y si alguien ha perdido el primer amor, debe preocuparse por buscar en Dios ese primer amor de su vida espiritual para que todas las áreas de la vida marchen bien. Y hablando de esta pregunta sobre adulterio, fornicación o vida matrimonial, Hebreos 13:4, el matrimonio sea honrosos en todos y el hecho sin mancilla. Porque a los inmorales o a los adúlteros los juzgará Dios. Así que vamos a orar dando gracias al Señor por esta oportunidad, por esta palabra. Quedaron algunas preguntitas, las podemos ver en otra ocasión. Pero qué bueno que valoremos el propósito de la palabra de Dios en nuestros corazones. Que le digamos, Señor, permítanos ser bien discipulados, no según los rudimentos de los hombres, sino conforme a la doctrina que en tu palabra nos ha sido establecida. Aleluya. Soberano Dios, gracias te damos, Padre Celestial, por este espacio que hemos tenido para meditar en tu palabra, para recordar estos principios elementales y básicos en todos aquellos que han participado de esta vida de discipulado por causa de haber oído y haber
emprendido el camino a la salvación, siguiendo a la voz de tus preceptos por causa de la enseñanza. Te pido, Señor, que obres en cada amigo, cada simpatizante, cada hermano o hermana, y que todas estas enseñanzas nos permitan enfocarnos y empoderarnos de la verdad de tu gracia para alcanzar la salvación. Obra, Señor, de una manera especial, de una manera poderosa en cada uno de los que hemos podido participar por los medios y en este lugar. Bendice, Señor, esta comunidad de Páez Boyacá, y que cuidemos celosamente por hacer de acuerdo a tu palabra y entender los propósitos de la doctrina. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Qué hermosa es la palabra y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar esta transmisión vamos a entonar una alabanza. Y es que en el reino de Dios verdaderamente todo es distinto. 214, y así terminamos nuestro espacio de culto y vida devocional en esta noche. Usted ahí en su casita, dispuesto, glorificando al Señor. Y vamos a reconocer esta melodía en nuestras vidas. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Oh, Santo Dios maravilloso. Si quieres llegar a la gloria de Dios, debes entender que en el reino de Dios de verdad todo es distinto. Y que debemos valorar el mensaje de Dios. Porque todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios. Hay hombres que dicen en su corazón, de alguna manera al cielo yo voy. Se visten de ovejas, pero no lo son, y se justifican en su religión. Pero todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios. En el reino de Dios, todo es diferente. Si no naces de nuevo, nunca lo podrás ver. Lo voy a describir paradójicamente. Y si eres valiente, hoy lo puedes tener. Amén, amén. Aquí se sube vagando, aquí se vive muriendo. Nos humillamos, reinamos, y nos gozamos sufriendo. Aquí recibimos dando, y hasta ganamos perdiendo. Al que nos odia le damos amor, y creemos para ver. Al que nos odia le damos amor, y creemos para ver. Porque todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Qué bueno es reconocer que para llegar a Dios es necesario tomar decisiones. Y esas decisiones a veces cuestan un poquito, pero vale la pena hacerlo. Algunos predican su propia versión de las Escrituras. No tienen temor
y otros se dedican a hablar del Señor, pero no conocen a mi Salvador. Todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, en el reino de Dios. Amén. Todo es diferente. Si no naces de nuevo, nunca lo podrás ver. Lo voy a describir paradójicamente. Y si eres valiente, hoy lo puedes tener. Aquí se sube vacando, aquí se vive muriendo. Nos humillamos, reinamos y nos gozamos sufriendo. Aquí recibimos dando y hasta ganamos perdiendo. Al que nos odia le damos amor y creemos para ver. Al que nos odia le damos amor y creemos para ver. Porque todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios, todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a orar dando gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Porque entender las cosas a la luz de la palabra es lo que de verdad otorga salvación. Y porque aún ahora, en este lugar hemos podido gozar de la bendición y de la libertad que Dios por su gracia nos ha dado para muchas cosas. Pero también, como lo decía nuestro hermano Orbain Hermida desde el Honorable Consistorio de Ancianos en la transmisión de hoy en la mañana, no abusemos. Uno a veces se toma confianzas, pero nosotros sí debemos cuidar de ser prudentes. Aunque no podemos olvidar que hay cosas que las hacemos en el sentir del Espíritu. Y cuando alguien obra en el sentir del Espíritu, está seguro por qué está haciendo lo que está haciendo. Y vamos a seguir clamando, orando, ayunando, pidiéndole a Dios misericordia para todo. Vamos a orar por los que están afectados por causa de esta pandemia, que el Señor los ayude, los guarde y les permita no solamente ser sanos, sino que agradezcan la sanidad. Porque como lo hablábamos el domingo con la iglesia local, no puede ser que el Señor sanó a 10 y solamente uno agradecido hizo pacto con Cristo. Hoy hay muchos que están pidiendo a gritos la oración de la iglesia, pero realmente les invitamos a que tomen un verdadero acción de gracias para Dios, aún en medio de las adversidades. Soberano Dios, gracias te damos por la bendición y ayúdanos a avanzar en victoria en tu nombre. Amén. Bendito Dios, bendice las familias, bendice tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.